Bienvenidos a Vida por Vida. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Ok, familia, ¿qué tal? Buenos días con todos. Dios los bendiga. ¿Cuántos están llenos de gozo el día de hoy? ¿Sí? ¿Me entiendes qué es gozo? Sí, ¿no? Sí, gozo, ¿no? Quizás algunos están con problemas, dificultades, pero igual estamos con gozo, ¿me? ¿Sí? Bueno, el día jueves se aperturó la temporada de identidad y fue muy bueno, de hecho. Y el día de hoy podríamos decir que es una segunda apertura, un domingo, ¿no? Así que continuamos con ello. Amén. Y bueno, la enseñanza que de parte de Dios que tengo para la iglesia, de hecho que mientras la hacía también me habló Dios, a mí me habló y dije, wow, ¿no? Señor, recordar muchas cosas que tú has hecho. Le puse como título del coma al cielo. Del coma al cielo, no de comas, con justamente el libro que vamos a estudiar, que es Efesios, ¿sí? Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Vamos a leerlo y vamos a hacer algo que me encanta y que a veces lo voy a hacer, no sé, esperemos hacerlo, pero nos ponemos de pie, ¿les parece? Y leemos junto la palabra, ¿sí? Lo mismo que los demás. Padre Santo, oramos, Señor, para que esta mañana tú nos hables, Señor. Tú nos hables, Dios, a nuestro corazón. Y nos hagas ver, Señor, qué quiere hablar tu palabra el día de hoy a nuestros corazones, a nuestras vidas. Queremos salir diferentes, Dios. Creemos, Señor, que el día de hoy tú vas a obrar en los corazones de hombres, mujeres, adolescentes, ancianos, todos aquí, Señor. Salimos transformados por tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, pueden tomar asiento. Muchas gracias. Cuando leí este pasaje, que por cierto, si se dan cuenta, casi todo es tiempo pasado, ¿sí? Y todos nosotros tenemos una vida pasada, ¿cierto? Y entré una palabrita, vida. Y no porque somos vida por vida, y de hecho puede estar ligado. Pero sí me hizo preguntar en la vida y la muerte. Me llevó a pensar en la vida y la muerte. ¿Qué tan fugaces somos, Señor, aquí en la tierra? ¿No? La juventud es corta, dicen, ¿no? La vejez es larga. Hay una frase, ¿sí? No me equivoqué, ¿no? Pero me preguntó, sobre todo me llevó a preguntarme, ¿qué es la vida? Si yo te dijera, define la vida en unas 2 palabras, complicado, ¿verdad? Cuando estoy en clase en la universidad con los jóvenes, una de las segundas clases del curso de biología es los seres vivos. Y yo comienzo siempre un poco para introducir el evangelio, aunque quizás no puedo hacerlo tan explícito, pero les pregunto, chicos, ¿qué es la vida para ustedes? Y todos comienzan a definir conceptos de características. Sí, la vida es porque algo que respira, ¿no? Que está interactuando, tiene movimiento. O sea, siempre van a cosas, ¿no? O de repente un ser pensante, la vida es alguien que piensa, pero no sabemos que no todos los seres vivos piensan, ¿no? Tienen estímulos, impulsos. Pero la verdad que los hago pensar a todos y nadie me da una respuesta certera. O todos, lo único que me dan son características. ¿Por qué? Porque definir vida es muy complejo. Tanto así que no podemos usar solo un concepto, ¿cierto? Humanamente hablando. Pero sabemos quién nos dio vida, ¿amén? ¿Sí? ¿Y qué es vida entonces? ¿Solamente es porque existes y ya? ¿Eres vida? Tengo vida porque existo y porque interactúo y porque respiro, miro y tengo latidos y mi cerebro funciona. Yo en la universidad enseño sobre 7 características ahí de los seres vivos. No te voy a hablar de biología. Es probable que muchos estén produciendo saliva ahorita. Límpete. Me estás babeando, ¿sí o no? Y eso demuestra que tienes vida, ¿sí? Y en la siguiente diapositiva, yo enseño en la universidad sobre 7 características de los seres vivos, ¿no? Complejidad, metabolismo, adaptación, crecimiento, desarrollo, reproducción, homeostasis y irritabilidad. Todas esas características llevan a que
algo se define como vida, un ser vivo, ¿sí? Como un ser vivo. Pero una de las características que yo resalto mucho, y me encanta porque los chicos responden a esto entre risas y todo, es la irritabilidad. ¿Quién no se ha irritado? ¿Alguien se ha irritado? Ya, irritado viene como que, ¿verdad? Te enojas, solamente, me he enojado. Pero es porque recibes un estímulo, como el estímulo del pollo a la brasa y el ceviche que te mostré, y tú reaccionaste produciendo saliva. Si te hubieras muerto, y a un muerto le presento eso, lo ves, ¿sí o no? Estás vivo, por eso has salivado, por eso sigues salivando todavía. Por eso ahora vas a decirle a tu carne, alíñate, no pienses en la comida, y es muy probable que lo que he hecho ha generado que algunos de ustedes saliendo de acá vayan con su familia a comer pollo a la brasa. No lo tenían planeado. ¿Se da cuenta? Porque hace un estímulo. Eso es lo que hace el estímulo. Eso es lo que hace la vida, el mundo. Te presenta algo y te lleva a querer consumirlo. Porque estás vivo, biológicamente hablando, ¿sí? Es interesante porque nos hace ver cómo seres vivos reaccionamos entonces a diferentes estímulos. Presión, temperatura, psicológicamente también reaccionamos a los tratos. Me trató mal y me pongo a llorar, ¿no? O me enojo, ¿no? Por eso me encanta el término de la irritabilidad, porque es una de las características de los seres vivos. Ahora, lo curioso es que no siempre un estímulo nos va a llevar a movernos, ¿sí? Hay veces que un estímulo puede estar causando algo en nosotros, dentro de nosotros, sin darnos cuenta. A nivel celular, a nivel molecular, puede ser que algo esté sucediendo en nosotros y no nos demos cuenta, pero está habiendo irritabilidad. Porque sufro de ansiedad, por ejemplo, ¿no? Y no me doy cuenta. O estoy enfermo y al final, oye, estás tranquilo, ¿no? Entonces, tu cuerpo externo no lo siente, pero internamente hay irritabilidad, o sea, hay reacciones al estímulos. Así que guardemos el corazón de nuestros discipuladores, por favor. Me encanta ver cómo ciertos insectos, por ejemplo, responden claramente a la luz. ¿Ustedes han visto la luz? La luz, ¿verdad? Sí. Irritabilidad. En este caso, también hay a veces que algunos insectos huyen de la luz, ¿sí? Los que se acercan a la luz y los que huyen de la luz. Pero ¿por qué tomo como o parto con esta introducción sobre acercarse a la luz y rechazar la luz? Y me encanta los insectos. Fue una de mis tesis, de hecho, estudié insectos acuáticos. De chiquito me gustaba ver insectos. Y mi tesis tuvo que ver con insectos acuáticos. Me encantan los insectos, no me gusta comerlos. ¿No? Que suri, ¿quién ha comido suri? ¿Sí? ¿Alguien? Ahora, alguien que ya no cumple todas sus funciones biológicas, es decir, su metabolismo, se acabó, está en muerte biológico. El día que tú no sientas nada, es probablemente ya estás muerto. Pero hay un término muy importante que me encanta y que justo lo he asociado al día de hoy, que es coma. Y no porque alguien está en coma, ¿correcto? Pero yo creo que muchas personas están en estado de coma espiritual. Que parecen estar vivos, pero no responden a ciertos estímulos. Y esto habla de que muchas veces puede ser una persona, ya hablando del ámbito espiritual, puede estar caminando y cumpliendo sus funciones biológicas, siendo estimulado, produciendo saliva, reaccionando a la luz, acercándose, no, préndeme la luz, comiendo, etcétera, lo que sea. Reproducción, que es una característica, es nato, ¿no? O sea, relación. Pero dentro, en su corazón, hay un coma espiritual. Hay una insensibilidad. Es como imagínate a alguien que esté vivo, hablando, pero por dentro está tieso. Y es el espíritu apagado, un coma espiritual. Viven, pero no responden. Coma espiritual. Y Pablo, en Efesios capítulo 2, comienza diciendo que antes ustedes estaban muertos. Le está hablando a los efesios. Ustedes estaban antes muertos. Y yo no sé por qué, pero porque es importante saber o recordar a veces el pasado. Porque es importante que sepas que antes estabas muertos en tus delitos y pecados. Para que puedas entender la gracia de Dios.
Si tú sabes de dónde Dios te ha sacado, vas a poder entender el amor de Dios y lo que Dios te ha demandado hacer. Si entendemos de qué nos ha rescatado, de qué nos ha rescatado. Y alguien que está muerto en delitos y pecados es alguien que sigue la corriente de este mundo. Voy a hablar sobre 3 características que los que están muertos en delitos y pecados. ¿Cómo es un muerto en delito y pecado? Una persona muerta no siente, ¿verdad? Así tú le hables, no va a sentir. Así tú estés dándole el consejo que quiera, el consejo más espectacular que puede existir. Pero como está muerto en sus pecados, no va a entender. Un consejo no cambia a las personas. Una persona que está muerto en delitos y pecados, como dice Pablo, aquellos que siguen a los hijos de la desobediencia, se dejan llevar por la influencia de este sistema. Muchos dicen, ¿dónde está Satanás? No lo veo. Esos son cuentos de hadas, o el mismo Dios. ¿Dónde está Dios? Es un cuento de hadas, ¿no? Pero la verdad es que, como bien dice Pablo cuando comienza, el espíritu de la potestad, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que está operando en los hijos de la desobediencia. Está operando. ¿Qué significa? Está trabajando. Él no está descansando. Satanás está operando. Y posiblemente dentro de la operación esté como cirujano cambiando cosas en tu vida, tratando de distorsionar verdades, como médico que opera, ¿no? Operando. Es un término tan complejo. Está accionando, no está tranquilo. La pregunta es, ¿estás yendo a favor de la corriente del mundo o estás yendo en contracorriente? Esa es la temporada que pasamos incluso, ¿no? Porque tiene que ver con formar tu identidad. Cuando yo era niño, cada fin de semana me encantaba porque con mis padres íbamos de viaje. Cada fin de semana agarramos su camionetita, una Datsun del año 80 y tantos, con el cambio en el timón. Y agarramos y nos íbamos como ganado atrás, ¿no? Atrás todos los primos, mis primas, nos íbamos. Y nos íbamos a un río que estaba por la campiña. Y me gustaba porque comíamos, llevábamos comida, pasábamos un buen tiempo en familia. Pero algo que me encantaba era lanzarme al río y que a veces que nos lleve, ¿no? Que nos lleve y nadar, ¿verdad? Y es bonito que el río te lleve, ¿no? Pero me hizo pensar que a veces la corriente de este mundo, es bonito que me lleve, ¿no? Es fácil que me lleve. Me echo todavía con mi inflable, ¿no? Con mi patito. Que me lleve, ¿no? Pero no sabes que más abajo puede haber una cascada gigante o una catarata gigante. Y a ver si vas a seguir así. Y ese es el destino cuando te dejas llevar por la corriente. Ni tu patito inflable, nada te va a salvar. Así te pongas todo lo que quieras. Así te pongas tus inflables aquí, todo. Nada te va a salvar. Es divertido ser jalado por la corriente. Es divertido a veces ser aceptado por un grupo. Cuando Pablo dice, ustedes siguen la corriente sobre los hijos de la desobediencia. Esto tiene que ver con algo grupal, ¿sí o no? ¿Cuánto tú estás haciendo? Te juntas con tus grupos y haces lo que ellos hacen. Eres influenciado por la masa. Y esa masa lo que está haciendo sin darte cuenta, está formando una identidad en tu vida. Quieres ser aceptado y comienzas a hacer lo que ellos hacen. Comienzas a pensar como ellos piensan. Comienzas a actuar como ellos actúan. Si un cuerpo muerto es lanzado al río, no va a sentir, ¿verdad? Las piedras le van a golpear y todo. No va a sentir. Pero si un cuerpo vivo es lanzado al río, va a sentir los golpes y va a tratar de ir en contracorriente o ir a la orilla. Por eso Pablo está hablando ya no a gente muerta, entre comillas. Está hablando a gente viva en Cristo Jesús. Y les está haciendo recordar su vida pasada para que sepan de dónde han sido rescatados. Pablo entonces les está haciendo recordar a los efesios que antes ustedes se dejaban jalar por las corrientes de este mundo. No eran sensibles, estaban muertos, estaban en coma espiritual, insensibles.
Actuabas como el mundo actúa, pero estabas muerto. Pablo también habla sobre la desobediencia. Y la verdad es que la palabra de Dios dice, si me aman, obedecerán mis mandamientos. Si me aman, obedecerán mandamientos. Alguien que está muerto no ama. Alguien que está en coma, internamente a veces los sueños, yo no sé cómo es, obviamente, algunos de repente han tenido familiares que Dios los ha sacado del coma, de un coma biológicamente hablando, ¿no? Médico. Es una persona que todavía está viva, ¿verdad? Pero no siente estímulos. Pero es amada. Es amada. Y algunos, la verdad, que saldrán del coma, pero otros no saldrán. Muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Y Dios nos escogió, dice, desde antes de la fundación del mundo. Yo no sé cómo son estos de los misterios, si Dios tiene ya elegido, no lo sé. Y no quiero hablar sobre eso. Pero si tú estás aquí, es porque Dios te está escogiendo. ¿Amén? Si tú estás aquí, es porque Dios te está llamando. Ya estás aquí. Como ayer hablaba con un joven, le decía de la universidad, y le decía, si tú estás aquí sentado conmigo en el carro y hablamos de ese tema, ¿no crees que Dios quiere hacer algo contigo ya? Dios está haciendo algo, aún más allá de tu razón. Y la verdad es que Dios quiere que hagas su voluntad, no la voluntad de tu carne. Pablo les hace recordar a los efesios que ustedes antes eran desobedientes y hacían la voluntad de su carne y sus pensamientos. Son sus deseos. Yo hago lo que me parezca. Yo creo que es así. Aunque todo el mundo me diga que es amarillo, en la iglesia, en la palabra de Dios dice que eso es verde, yo sigo creyendo que es amarillo porque me dejo guiar por mis deseos. Y la Biblia dice que el corazón es engañoso. Mateo 12:50 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana, mi madre. Siempre Dios se enfocaba en hacer su voluntad. Mateo 7:21 dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo no sé si tú has venido por primera vez, no has entregado tu vida a Cristo, pero esta palabra es tanto para aquellos que no han entregado su vida a Cristo como aquellos que estamos en Cristo Jesús. Porque es muy probable que cuando Pablo hablaba, había en la multitud, en la gente, había gente que recién estaba confundido, estaba confundida y no había entregado su vida a Cristo. Probablemente escondiditos entre ellos. Obviamente porque Pablo no es, o no era Dios, o no es Dios. Y la verdad que en la iglesia hay personas que han entregado su vida a Cristo, y es la verdad, pero hay personas que no lo han entregado todavía. Y esta palabra puede ser también para ti. Estabas muerto en tus delitos y pecados. Eras hijo de la desobediencia. Y si no has entregado tu vida a Cristo, suena duro, pero serías un hijo de la desobediencia. Y la Biblia dice que aquel que hace mi voluntad, la voluntad de mi Padre, ese entrará al reino de los cielos. Hacer la voluntad de Dios. Un coma espiritual no siente y no hará su voluntad, su propia voluntad, sino la que otros hacen por él. Alguien lo limpiará, alguien lo cepillará, pero necesitamos salir de ese coma espiritual para decir Señor, gracias y cumplir la voluntad de Dios, porque un coma espiritual no va a cumplir la voluntad de Dios. Y así podemos citar Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Y saben cómo termina Pablo? Aquellos que están muertos en delitos y pecados, que cumplen los deseos, la voluntad de su carne, sus pensamientos. Mi carne quiere mis pensamientos. No, yo creo esto. Hemos estado la semana pasada sobre temporada en contracorriente, ¿no? Los pensamientos de este mundo. No, yo creo. Y me topo con estudiantes así, pero yo creo que esto es, no, de Dios sí, pero esto es verdad. O creo que sobre el género, sí, mira, no podemos negar y la iglesia debería adaptarse a eso, me dicen todavía. Pensamientos contaminados, ¿cierto? Y nosotros como hijos de Dios tenemos que guardar una identidad. Nadie puede cambiar tu identidad. Hace poco atraparon a un delincuente
que se tuvo que hacer operaciones en su cara para pasar desapercibido y no ser atrapado. Creo que fue atrapado en Argentina o Uruguay. Y se había hecho operaciones. Se pueden cambiar todo lo que quieran, pero fue atrapado. Y así nosotros podemos aparentar muchas cosas, pero hay una identidad que Dios quiere formar en nuestra vida. ¿Cuál es la identidad que tiene? ¿La identidad del mundo o la identidad en Dios? Seguir la corriente de este mundo. Son tres características que finalmente Pablo termina diciendo en el versículo 3 que eran hijos de la ira. En consecuencia, sin Cristo somos hijos, no voy a decir somos, ¿ok? Pero, o éramos. Y si estás sin Cristo, eres hijo de la ira. ¿Pero qué significa ira? ¿Es malo airarse? Cuando hay un celo, Jesús es amor, Dios es amor, y todos se quedan con amor, ¿no? Pero Dios también es justo. Y alguien que ama, también aplica justicia. Si yo dijera, amo a mi hijo, y no lo corrijo, no lo amo. Si yo digo amar a mi hijo, y no corrijo algunas partes de su vida, o no le doy un consejo, no le digo lo que es bien, lo que es mal, no le presento lo bueno y lo malo, y las consecuencias de lo malo, no lo amaría. Porque lo amo, lo corrijo. Entonces Dios, porque es amor, es justo. Así que la gente se queda con Dios es amor, amor, y solo todo es amor, y ahí me identifico con el amor de Dios, pero no me identifico con su justicia. Y tenemos que identificarnos con el amor, pero con la justicia de Dios. Y saben, el resultado de seguir la corriente, no hacer la voluntad de Dios, de estar muertos en delitos y pecados, lleva a que la humanidad, gran parte, que no conoce a Cristo, sean hijos de la ira. La ira de Dios, que ni tú ni yo podríamos soportarlo. La consecuencia del pecado es la ira sobre el pecado. ¿Y saben qué? El pecado, a veces dicen, Dios ama al pecador, pero detesta su pecado. Es una frase bien delicada. ¿Saben por qué? Porque el pecado y el pecador están juntos. No se pueden separar y están juntos. Así que si le cae el pecado, le cae al pecador. Así que la ira caerá sobre el pecador. La ira de Dios, su ira es el castigo al pecado. Es la sanción divina y la justicia al pecado. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Es muerte, es estar alejado por la eternidad de Dios. ¿Y por qué es necesario recordar esto? Yala. Muchos están diciendo ya la sé. Si Dios quiere hacernos recordar a la iglesia esto, es por algo. Porque quiere cumplir un propósito y recuerda quién eras. Y si no has conocido, no conoces a Dios, ¿en qué estás? Hay una consecuencia del pecado y es muerte. Antiguamente la ira por el pecado del pueblo de Israel recaía sobre los sacrificios de un cordero. ¿Por qué sacrificaba un corderito, pobre? Porque hacía recordar al pueblo que sin sacrificio no hay perdón de pecados. Y les hacía también, o era un reflejo de lo que estaba por venir. Solo la sangre quita el pecado, derramamiento de sangre. Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. El animal recibía el castigo del pecador, por el pecado de un colectivo, de un pueblo. Era un acto simbólico de sustitución. Repite conmigo, sustitución. Porque el pueblo no podía entrar al tabernáculo. Imagínate todo el pueblo entrar al tabernáculo. Todos deberían ser consumidos, es la verdad. No podrían, ¿verdad? La representación era el cordero, donde recaía el pecado del pueblo, el sacrificio, el derramamiento de sangre, porque Dios demandaba incluso lo mejor para sacrificar. Y siempre Dios demanda lo mejor que tenemos. ¿Saben? Pero había una limitación. Aún pese a los sacrificios, el pueblo seguía haciendo lo incorrecto. Y la verdad que esto nunca se iba a acabar, diríamos. Por eso tenía que haber un antes
y un después, un inicio. Tenía que haber un final o un inicio, tenía que haber un sacrificio definitivo. Porque Hebreos 10:4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Quién puede quitar entonces los pecados? Este pueblo de labios confiesa, pero su corazón está alejado de mí, decía. Y aún ofreciendo sacrificios y todo, seguían y seguían pecando. Por eso Pablo en Efesios 2, del 4 al 10 dice, y lo vamos a leer. Pero Dios, ¿quién le encanta cuando dice pero, no? En la Biblia. Porque es un respiro. O sea, que todo estaba mal. Como Kiko decía, tan malo soy, ¿no? Tan malo soy, Señor. O tan malo era. Sí, eras muy malo. No hay ni uno bueno, dice. Todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay ni uno bueno. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. O sea, Cristo ya nos amó. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Dios entregó a su único hijo. Él ya cumplió un sacrificio. No podemos estar cada rato clavando a Cristo en la cruz. Incluso la Biblia enseñó sobre eso. ¿Y saben qué me llama y me rompe la cabeza? Es que Él nos amó aún estando nosotros muertos en pecados. Él nos amó. Cuando alguien te traiciona, es difícil amarlo, ¿no? Humanamente. Cuando alguien te engaña, cuando alguien te miente, cuando alguien te lastima, es difícil amarlo, humanamente hablando. Pero aún nosotros hemos infringido la ley de Dios. Hemos blasfemado, hemos caído en idolatría. Yo no sé de lo que Dios te ha sacado. Pero aún así Dios decidió antes ya amarte. Y juntamente con Él, dice, nos dio vida, juntamente con Cristo. Y vamos a leerlo juntos. Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos. Una vez más dice, hace recordar, date cuenta cuántas palabras se repitan. Por gracia sois salvos en Cristo Jesús, con Cristo Jesús, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ayer conversando con ese mismo joven me decía, pero yo quiero hacer las cosas bien, Pastor Carlos, yo quiero en mi trabajo hacer obras sociales y todo esto. Y yo le vine en mi corazón darle el ejemplo de una obra de arte. Una obra de arte puede estar perdida por ahí dando vueltas a nivel del mundo y toda la gente admirando esa obra de arte. Y diciendo, qué bonito. Pero ¿sabe cuándo toma valor esa obra de arte? Cuando encuentra al autor. Porque es el autor quien le da valor, no la obra. Cuando se entere, oh, él es el famoso, él es el que escribió esa obra, él es el que dibujó esa obra, tienes valor. Porque si no, todo lo que hacemos, puedes estar deleitando los ojos o deleitándote tus ojos y tus sentidos a nivel en todo lo que hagas, pero no tienes el valor, o realmente no cobras el valor cuando estás cerca a Dios y a tu Creador. Tomas el valor que mereces. Por eso tanto amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo. Él nos amó, porque vales mucho. Valiste mucho para Él. Fue necesario que Dios mismo descendiera en forma de hombre, siendo Dios mismo, y solo Él podría soportar la ira. No nosotros, porque si pasara esto, por favor, la siguiente. Si pasara esto, Dios hiciera esto con nosotros, nos desaparecemos. Nos esfumamos. Solo Él podría soportar la ira misma de Dios sobre el pecado, sobre la carne. Por eso Jesús fue clavado en la cruz, muerto en la cruz. Los peores hombres de ese contexto morían ahí, delincuentes. Era lo más vergonzoso en ese contexto, en ese tiempo. Y ahí murió Jesús.
Ahí decidió Jesús entregar su vida en la cruz. Porque tú y yo debimos estar ahí. Tú y yo deberíamos pagar las consecuencias de nuestro pecado. Sobre nosotros debería caer la ira de Dios. Pero saben, no podríamos soportarlo. Por eso Jesús decidió tomar nuestro lugar y ser el sustituto, Él mismo. Solo Él mismo podría redimir a la humanidad y hacer en su plan de redención volver al original. Por eso Dios tomó nuestro lugar, para expiarnos. Tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, para así ser reconciliados con Dios. Por eso fue necesario, repite conmigo, necesario, que Dios descendiera en Jesús, porque el Verbo se hizo carne, porque como humanidad valemos mucho, demasiado para Dios. Valemos demasiado para Dios. Por eso Él ya lo hizo antes. Y saben, siempre hablamos sobre la salvación. Y la Biblia habla sobre vida, que nos dio vida. Efesios 4 en adelante. Nos resucitó y nos sentó en lugares celestiales. Nos dio vida. Una vida. Ayer estaba con un equipo de los músicos de la alabanza y les decía, si Dios nos ha dado vida nueva, si yo te preguntara, ¿qué vida nueva te ha dado? Tú me dirías, sí, Dios me cambió mi forma de ser. Es un aspecto de la vida. Es como decir, si solo me irrito, soy un ser vivo. Tengo que cumplir con otras características. Metabolismo, homeostasis, ¿cierto? Crecimiento y desarrollo. O sea, es un paquete completo. Así que no puedes vivir de solo diciendo, Dios cambió mi vida, ahora yo antes me enojaba y ahora no te estoy acusando de ello. Pero cuando habla de Dios nos dio vida, es de una vida nueva, completamente. No solamente un área de tu vida, sino todo. Dios quiere tus pensamientos, Dios quiere tus ojos, tus oídos, tus labios, tus sentidos completos. Dios quiere todo tu ser, no solo quiere algo de tu vida. Y no porque Él lo necesita, sino porque tú necesitas de ello. Dios nos resucitó en Cristo Jesús nuevamente. En Cristo Jesús fuimos resucitados. En Cristo Jesús nos dio vida nueva. Y en Cristo Jesús nos sentó en lugares celestiales. Dios sopló aliento de vida cuando la arena no tiene vida, ¿verdad? Es inorgánica, no tiene vida. Pero el Espíritu Santo sopló vida en la creación y se creó el hombre, la mujer. Dio vida, el aliento, el Espíritu de Dios fue lo que nos dio vida. Pero el pecado aleja a la humanidad, el pecado alejó al hombre de Dios. Por eso Dios en su plan de redención nos sopla vida y nos resucita, porque antes estamos muertos. Él sopló aliento de vida y resucitamos, espiritualmente hablando. Y despiertas de ese coma espiritual. Despierta de ese coma espiritual. Y deja que el Espíritu Santo sople aliento de vida y reconoce en Cristo Jesús la obra que Él ha hecho. Y nos sentó en lugares celestiales. Nos sentó. ¿Te imaginas que el presidente venga, no sé, cualquier presidente o un rey, y te diga, siéntate conmigo aquí a mi costado? Usted dice, wow, qué privilegio, ¿no? Estar ahí. Qué privilegio estar en la mesa, ¿no? Con todos los reyes, presidentes, personas que admiras. Es un privilegio sentarte, ¿verdad? ¿Quién no ha ido a un lugar y se ha sentado en un trono para tomarse su selfie y demás decir, ¿no? Así que bacán, qué privilegio, ¿no? Qué privilegio, porque dice que en Cristo Jesús somos sentados en lugares celestiales. Eso tiene que ver con la posición que tenemos como hijos de Dios. La posición de hijos de Dios. Como posición, como hijo de Dios. Y eso tiene que ver con la identidad. Como hijo de Dios, entonces tienes que actuar como hijo, no como esclavo. Como hijo. ¿Cómo actuaría un hijo? Tengo mi pequeño y como hijo, ¿cómo va a actuar? Me va a obedecer, me va a honrar. ¿Sí?
¿Cómo actuamos? Entonces, realmente si la gente te viera, puede reconocer cuán salvos, o si somos salvos o no. No sé cómo ordenarlo, pero la salvación tiene que producir algo en nosotros, un cambio. Y no me refiero a ropa, no me refiero a maquillaje, sino un cambio de vida completamente. ¿Nuestra vida está reflejando la salvación obtenida en Cristo Jesús? ¿O solamente una partecita? ¿Estamos reflejando? ¿Hay un antes y un después claramente? ¿O todavía hay una mezcla muy difusa, muy confusa que dice, ¿quién eres? Pero el Señor te está diciendo, en Cristo Jesús, yo te he dado vida nueva, te he resucitado y te he sentado en lugares celestiales. Está hablando a los hijos de Dios. Y si tú todavía no has entregado tu vida a Cristo, Dios te está dando la oportunidad y ese privilegio de darte una vida nueva, de cambiar completamente tu forma de pensar, de resucitar. Cuando estás muerto en los delitos y pecados, te quiere resucitar el aliento de vida y te quiere dar una posición como hijo de Dios en este mundo. ¿Qué hizo Dios entonces? Aquí está. ¿Para qué? Y ahí nos olvidamos. ¿Por qué necesito ser salvado? Algunos se dicen, ¿no? Oye, gracias Señor por salvarme, por haberme dado el regalo de la salvación y todo ello. Pero pensamos en nosotros, solo en nosotros. Gracias por habernos... La salvación no se trata, ojo, la salvación no se trata de lo que hemos recibido netamente, sino para qué lo hemos recibido. Y Pablo termina diciendo que nos dio vida, nos resucitó, te sentó en lugares celestiales para mostrar las abundancias de su gracia venideras. Esto tiene que ver con testificar. Que si Él te ha dado todo esto, entonces estás testificando. Tu vida está hablando de una transformación en Cristo Jesús. Estás predicando su palabra. Estás haciendo luz y sal a esta generación. Para eso hemos sido salvos. La salvación no es para simplemente decir, uy, quiero un lugar en el cielo, un pedacito de cielo quiero para mí. No es eso. La salvación es un regalo de Dios, sí, pero para ser copartícipes y coherederos juntamente con Cristo. La salvación no es de lo que recibimos, sino es para estar conectados a Cristo Jesús. Y qué privilegio volver al Padre y estar con Él por la eternidad. Y ser copartícipes, mostrar las abundancias venideras. Y por último, las buenas obras. Las buenas obras. Somos salvos por obras. Si diríamos, a veces decimos no por obras, sí, pero por la obra de Cristo Jesús. No por obras nuestras, por la obra de Cristo Jesús. Pero sí somos salvados para buenas obras. Somos salvados para buenas obras. No somos salvados simplemente para un pedacito de cielo, ¿no? Y estar con Dios en un lugar para mí. Y lo demás, si tú, sálvate quien pueda. No, la salvación es sálvate quien pueda. Quien pueda. Sino la salvación, si tú has sido salvo, tú vas a querer ser copartícipe. Vas a querer mostrar las abundancias de su gracia de Dios. El amor. Recuerdan que había muchas de las virtudes. Y una de ellas era el amor. Dios rescata el amor. Y tu amor tiene que ser reflejado con obras. ¿Amas a tu familia? ¿Amas a tus hermanos? ¿Amas a tus compañeros? ¿Dónde estás? Muestra las obras y las abundancias de la gracia de Dios. Predícales, háblales, testifica de Dios. Porque has sido creado, hechura suya en Cristo Jesús para buenas obras. Y quiero concluir con esto. Si murieras hoy, ¿a dónde crees que irías? ¿Estás preparado para morir? Muchos dicen, estoy preparado para ingresar a la universidad, estoy preparado para el siguiente trabajo que Dios me quiere dar. ¿Pero estás preparado para morir? ¿Y a dónde crees que irías? ¿Cuán seguro estás de tu salvación, conociendo lo que hemos hablado el día de hoy? Si sigues viviendo bajo las corrientes de este mundo, si sigues pensando como la mayoría piensa, si sigues avanzando bajo tus deseos y no bajo la voluntad de Cristo,
La Biblia claramente habla de hijos de la ira y habla de el infierno. Pero si tú decides entregar tu vida a Cristo, tú tienes una nueva identidad. Una nueva identidad que Dios quiere hacer, y estás tan seguro de que si murieras vas a estar con Él por la eternidad. Hay diferencia clara entre tu pasado y el presente en Cristo Jesús, y esto es para aquellos que estamos en Cristo Jesús. ¿Hay diferencia clara? ¿O solamente sigo diciendo hasta ahora, testificando que Dios cambió mi carácter? Nada más. Hasta ahora, años. ¿Qué hizo Dios en tu vida? Dios cambió mi carácter, nada más. ¿Eso es lo único que Dios ha hecho en tu vida? Dios quiere cambiar vida completa, no solamente tu carácter. Y amén por tu carácter, gloria a Dios. Pero Dios quiere cambiar una vida. Un psicólogo puede cambiar tu manera de actuar. ¿Qué diferencia entonces? El pecado se esconde detrás de la moralidad, detrás de lo bueno. Está escondidito, muy oculto, y solo Dios puede meter su mano y sacar el pecado del mundo. Así que no sigamos pensando que solo Dios me cambió mi carácter y todo eso. Dios quiere toda tu vida está testificando las maravillosas obras de su gracia venideras en Cristo Jesús, toda tu vida. Y tercera pregunta, ¿sabes el por qué Dios nos salvó entonces? Pero entiendes la importancia ahora, ¿para qué te salvó? No si te salvó, sino el para qué te salvó. Sabemos entonces que Dios hizo todo lo posible por salvarnos, pero ahora yo quiero terminar esta prédica el día de hoy. ¿Conoces a Cristo aún? ¿O estás en un proceso y todavía no lo has reconocido como tu Señor y Salvador? Esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad. No sabemos. Dije, ¿estás preparado para morir? Pero si tú entregas tu vida a Cristo ahora, Dios ha derramado su gracia y vida nueva sobre ti. Te quiere dar vida nueva y soplar ese aliento de vida sobre tu vida, cambiar todo tu ser, para que digas: Señor, aquí estoy porque quiero expresar tus obras. Soy salvo ahora y caminaré en las buenas obras, porque si te amamos, obedecemos tus mandamientos. Haremos lo que es correcto, no bajo los ojos del mundo, sino bajo los ojos de Dios. Ya no se trata de mis deseos, ya no se trata de mis anhelos, ya no se trata de lo que yo quiera, se trata de lo que tú quieras, Señor. Perdóname aún estando ya en Cristo Jesús, perdóname por haberme quejado. Señor, si tú has querido hacer recordar esto a la iglesia, es porque, Señor, a veces es necesario recordar para entender la gracia de Dios, de dónde nos has sacado, de dónde nos has rescatado. Ayúdanos, Señor. Gracias por salvarnos. Pero solo quiero agradarte, Señor. Solo queremos caminar como humanidad restaurada, como una nueva nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio, linaje escogido. Queremos caminar así, Señor, porque esa es la identidad que tú nos diste en la cruz del Calvario. Gracias te damos, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Si te gustó este mensaje, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Nosotros somos Vida por Vida de Lima, Perú, honrando a Dios y haciendo discípulos.